Horror en Texas. Una noche de tormenta convirtió un campamento infantil en un verdadero campo de muerte. Se reportan al menos 24 muertos y decenas de desaparecidos. Entre ellos hay al menos 20 niñas de un campamento de verano. 27 niñas siguen desaparecidas y lo que ocurrió entre la oscuridad, el lodo y los gritos no tiene perdón. ¿Dónde estaban las alertas? ¿Por qué nadie las evacuó a tiempo? Familias enteras buscan entre escombros, mientras el río sigue tragándose la verdad. Niñas arrastradas por la corriente, cuerpos flotando y cabañas reducidas a escombros. Una tragedia que estremeció al mundo entero. Te contamos la historia real y desgarradora que ha dejado a Texas de luto y a todo un país exigiendo justicia. La noche del 4 de julio de 2025, mientras muchas familias celebraban con fuegos artificiales en Texas, una tormenta inusual comenzó a gestarse en silencio sobre el condado de Kerr. El cielo, ennegrecido por densas nubes, comenzó a descargar una lluvia furiosa pasada la medianoche. Aunque el área es conocida por sus inundaciones repentinas, nada anticipó la magnitud del desastre que se avecinaba. En menos de 3 horas, cayeron más de 250 milímetros de agua. El río Guadalupe, que serpentea por esta región montañosa conocida como Flash Flood Alley, comenzó a crecer a un ritmo devastador. En apenas 45 minutos, el nivel del río subió más de 8 metros, desbordando sus márgenes y convirtiéndose en una avalancha de lodo y escombros. A la orilla del río, funcionaba el Camp Mestek, un reconocido campamento cristiano de verano exclusivamente para niñas. Esa noche, cerca de 750 menores dormían en cabañas de madera. El agua llegó sin advertencia. Muchas niñas se despertaron cuando sus camas comenzaron a flotar. Las luces fallaron. El caos estalló. Algunos intentaron evacuar. Otros corrieron a los techos. Pero varias cabañas fueron arrastradas por completo. En la oscuridad, entre gritos y corrientes, más de 2 docenas de niñas desaparecieron. El pánico se apoderó de los campamentos. Las niñas que lograron escapar se agrupaban en las pocas áreas altas que aún no estaban inundadas. Los teléfonos no tenían señal y la corriente eléctrica había colapsado. Lo que alguna vez fue un espacio de alegría y reflexión, se había transformado en un infierno. Algunos adultos formaron cadenas humanas para intentar rescatar a quienes quedaban atrapadas. Otras niñas fueron vistas flotando con salvavidas improvisados, mientras los gritos de ayuda retumbaban en la noche. Una corriente fuerte golpeó varias estructuras, derribando árboles, puentes y vehículos. Las autoridades del condado recibieron más de 600 llamadas de auxilio solo en las primeras 2 horas. A las 3:45 de la mañana, equipos de rescate comenzaron a llegar. Helicópteros con reflectores sobrevolaban la zona. Drones térmicos intentaban ubicar cuerpos. Pero el terreno era casi inaccesible. El agua había destruido caminos y arrastrado vehículos completos. Al amanecer, más de 25 niñas del campamento figuraban como desaparecidas. Otras fueron encontradas heridas, empapadas y desorientadas, trepadas en árboles o atrapadas en tejados. Las familias comenzaron a llegar desde distintos puntos del estado. La mayoría en silencio, con rostros desencajados, esperando una lista que no llegaba. Entre la confusión, surgieron historias de heroísmo. Silvana Garza Valdés y María Paula Zárate, 2 jóvenes de nacionalidad mexicana, ambas de 19 años, lograron proteger a un grupo de más de 20 niñas pequeñas durante las horas más oscuras del desastre. Ambas eran consejeras del campamento y se encontraban en la cabaña central cuando el agua comenzó a subir de forma abrupta. Sin pensarlo 2 veces, agarraron una linterna, algunas botellas de agua y una libreta. Tomaron a las niñas más pequeñas y las trasladaron a una zona más alta del terreno, en medio de una lluvia torrencial, barro hasta las rodillas y gritos desesperados. Allí improvisaron un pequeño refugio entre 2 estructuras parcialmente inundadas. Con una cinta de tela que encontraron en una mochila, Silvana y María Paula hicieron brazaletes improvisados con los nombres de cada niña. Anotaron datos básicos en la libreta y mantuvieron a todas juntas, sentadas en círculo. Una de ellas se turnaba para revisar los alrededores mientras la otra hablaba con las niñas, manteniendo la calma. Les enseñaron canciones, recitaron versículos bíblicos y organizaron rondas de oración cada 20 minutos para mantenerlas conscientes y tranquilas. Ellas estaban aterradas, pero nosotras no podíamos permitir que cundiera el pánico, contó María Paula días después. Yo también estaba temblando por dentro, pero no podíamos dejarnos vencer. Pasaron más de 6 horas así, esperando el rescate. Sin comida, con frío, y escuchando el rugido del río desbordado a pocos metros.
Finalmente, a las 7:48 de la mañana, un helicóptero de la Guardia Nacional localizó su ubicación. Las imágenes térmicas revelaron la aglomeración de cuerpos vivos en formación cerrada. Cuando llegaron los rescatistas, no podían creer lo que veían. Las niñas estaban en perfecto estado, sin lesiones visibles y aferradas unas a otras. No es común ver este nivel de organización en medio de una tragedia, dijo uno de los socorristas. Gracias a la valentía y liderazgo de Silvana y María Paula, ninguna de esas 20 niñas resultó herida. Fueron trasladadas en helicóptero al centro de acopio más cercano, donde recibieron atención médica y se reencontraron con sus familias horas después. Pero no todas corrieron la misma suerte. Una de las cabañas más alejadas del campamento había desaparecido por completo. Los drones la encontraron horas más tarde, completamente destruida y empotrada contra un árbol a casi medio kilómetro de distancia. No había señales de vida allí. Solo peluches mojados, mochilas flotando y restos de colchones, el recuerdo mudo de lo que una vez fue un lugar seguro. El 5 de julio, mientras el sol apenas se asomaba entre las nubes grises, las labores de rescate se intensificaron en toda la región de Kern. Más de 1,000 personas trabajaban sin descanso: bomberos, Guardia Nacional, buzos, voluntarios, rescatistas con perros entrenados, helicópteros Black Hawk y drones térmicos. El terreno era traicionero. El barro llegaba hasta las rodillas, los caminos estaban colapsados y los árboles caídos bloqueaban los accesos. El gobernador Greg Abbott no tardó en declarar el estado de emergencia. Se solicitó asistencia federal urgente y se movilizaron unidades de rescate de otros condados. La zona de Camp Mestek era una de las más afectadas, y el foco de búsqueda se centró allí. Los rescatistas peinaban la ribera del río Guadalupe palmo a palmo. La corriente seguía siendo fuerte, y muchos temían que algunos cuerpos hubieran sido arrastrados kilómetros río abajo. Los hallazgos comenzaron a llegar. Algunos cuerpos aparecieron enredados entre ramas. Otros fueron encontrados bajo puentes destruidos o atrapados entre escombros. Los más lejanos estaban a más de 5 kilómetros del campamento. Era desgarrador. Los restos, cubiertos de lodo, a menudo irreconocibles, complicaban la identificación. El centro forense de Kerville se saturó en pocas horas. La identificación de víctimas fue un proceso lento y doloroso. En muchos casos, los cuerpos ya estaban tan dañados que fue necesario recurrir a placas dentales, objetos personales y pruebas de ADN. Los padres, entre la desesperación y la resignación, entregaban cepillos de dientes, muestras de cabello y fotografías en busca de una pista que confirmara o descartara la pérdida de sus hijas. Muchos de ellos se negaban a abandonar el campamento, permaneciendo entre el barro con la esperanza de ver a sus hijas bajar de un helicóptero. Algunos buscaban entre los voluntarios, con fotos en las manos y ojos rojos por el llanto. Otros simplemente se arrodillaban y rezaban. Era una mezcla de fe, angustia y espera que mantenía al campamento en un silencio pesado, interrumpido solo por las hélices de los helicópteros o los sollozos espontáneos. A mediodía, las autoridades ofrecieron una actualización: el número de niñas oficialmente desaparecidas se mantenía en 27, mientras que el total de muertes en Texas había ascendido a 70, incluyendo al menos 21 menores. Las cifras eran duras, pero lo que más dolía era la incertidumbre. No saber si su hija estaba con vida o si su cuerpo flotaba, sin nombre, en algún rincón del río. El sol volvió a salir el 6 de julio, pero Camp Mestek seguía cubierto por una niebla emocional densa e impenetrable. No era la niebla del clima, sino del duelo. Lo que antes había sido un paraíso natural para cientos de niñas, con senderos verdes, cabañas de madera, juegos, cantos y oraciones, ahora era un campo de escombros y dolor. Las risas habían sido reemplazadas por el silencio, los colores por el barro y la esperanza por la ausencia. Los árboles seguían torcidos, arrancados desde la raíz. Algunas cabañas estaban reducidas a astillas. El campo de deportes era ahora una laguna de agua turbia y contaminada. A pesar de la devastación, los rescatistas seguían trabajando. Equipos de búsqueda aún exploraban áreas más profundas del bosque, zonas por donde el agua se había desviado violentamente. Las autoridades informaron que, hasta ese momento, no quedaban señales de vida bajo los escombros del campamento. Sin embargo, aclararon que la búsqueda no se detendría. Algunos cuerpos podrían haber quedado sepultados bajo lodo endurecido, entre raíces o incluso haber sido arrastrados a lagos cercanos. El tiempo se convertía en enemigo, pero también en herramienta. Con la bajante del agua, podrían encontrarse más pistas. La dirección del campamento emitió un comunicado escueto: Camp Mestek cerraría indefinidamente.
Nadie tenía la fuerza para imaginar un regreso, ni mucho menos una reapertura. En su lugar, las familias comenzaron a acercarse una por una al lugar donde alguna vez dejaron a sus hijas con confianza. Esta vez no para recogerlas, sino para honrarlas. Los portones del campamento se llenaron de flores marchitas, cartas escritas a mano, dibujos con nombres y caritas sonrientes, muñecas mojadas, cruces de madera, fotografías enmarcadas. Muchos colocaban velas, algunas de las cuales ardían durante horas bajo el calor del verano texano. Mientras tanto, las redes sociales reflejaban el eco digital del dolor. Camp Mystique, Niñas de Texas, Nunca Más, se volvieron tendencias en todo el país. Las plataformas se llenaron de homenajes, videos caseros, canciones compuestas en su honor, textos escritos por maestras, amigas, hermanas. No eran solo niñas de un campamento, eran nuestras niñas. De todas, decía una publicación compartida más de 50,000 veces. El estado entero estaba en luto. Las niñas de Camp Mystique no eran solo nombres en una lista, eran hijas, amigas, estudiantes, soñadoras. Algunas querían ser doctoras, otras cantantes, otras veterinarias. Todas, de alguna forma, dejaron una huella. Y ahora, sin saberlo, eran parte de una tragedia que cambiaría para siempre el rostro de Texas. El gobernador Greg Abbott declaró el 6 de julio como Día Oficial de Oración y Luto en Texas. A lo largo de todo el estado, las banderas ondearon a media asta. En las escuelas, iglesias, plazas y edificios públicos, miles de personas se reunieron para rendir homenaje a las víctimas. Campanas repicaron al mediodía, y en cada rincón de Texas se guardó un minuto de silencio por cada niña desaparecida. En el Congreso estatal, los legisladores detuvieron sus actividades. Algunos lloraron mientras se leían los nombres de las niñas desaparecidas en voz alta. Otros dejaron mensajes escritos en el mural improvisado instalado en la entrada del edificio. Las vigilias se multiplicaron, algunas con velas encendidas y cantos religiosos, otras en completo silencio. Familias enteras, incluso sin vínculos directos con las víctimas, acudieron solo para mostrar apoyo. Mientras el Estado intentaba sanar, comenzó también la búsqueda de respuestas. Se abrió una investigación federal para determinar si existieron fallas en el sistema de alerta temprana. Varias familias señalaron que no recibieron notificaciones hasta que ya era demasiado tarde. Otros denunciaron que el campamento estaba peligrosamente cerca del río, en una zona históricamente propensa a inundaciones, sin un plan de evacuación adecuado. La pregunta era inevitable: ¿pudo haberse evitado esta tragedia? Los organismos responsables de la gestión de emergencias en Texas quedaron bajo escrutinio. También los propietarios y administradores de Camp Mystique. Aunque muchos destacaban la rapidez con la que algunos reaccionaron, otros reclamaban responsabilidad por haber ignorado señales meteorológicas previas. A nivel internacional, la tragedia provocó una oleada de condolencias. Desde México, el presidente envió un mensaje oficial de solidaridad a las familias afectadas, reconociendo especialmente el valor de las dos jóvenes mexicanas que salvaron vidas. Diversos medios en América Latina y Europa reprodujeron la historia, que se convirtió en símbolo de duelo, esperanza y resiliencia. Hasta el cierre de este relato, 27 niñas seguían desaparecidas. Las autoridades confirmaron que las labores de búsqueda continuarían por tiempo indefinido, aunque reconocieron que la probabilidad de encontrarlas con vida era mínima. Sin embargo, ninguna familia renunció completamente a la esperanza. Texas llora. Llora por lo que se perdió, por lo que no se hizo a tiempo, por las voces que se apagaron en la noche más oscura. Pero también Texas recuerda. Recuerda a las niñas de Camp Mystique como símbolos de inocencia, de fe, de futuro truncado, pero también de unión y amor. Su historia quedará grabada para siempre. No como una estadística, sino como un llamado a proteger la vida, a nunca olvidar y a exigir que algo así jamás vuelva a repetirse. Esta tragedia nos ha dejado sin palabras, pero no sin preguntas. ¿Qué errores se cometieron? ¿Por qué no hubo advertencias a tiempo? ¿Qué opinas tú sobre la responsabilidad de quienes organizaron el campamento? Queremos saber tu opinión. Déjala en los comentarios y ayúdanos a mantener viva la memoria de estas niñas. Comparte este video con tus amigos, con tu familia, con todos. Que el mundo sepa lo que pasó. Dale like si te conmovió esta historia. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque seguiremos contando historias reales, humanas y necesarias. Tu apoyo puede hacer la diferencia. Gracias por mirar. Gracias por recordar. Y gracias por no quedarte callado.